Después de su 10ª victoria consecutiva, tenemos que analizar todo lo que ha cambiado en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en las últimas semanas. El pasado 29 de octubre nos sentamos en estas mismas sillitas, en este mismo estudio Juanma Gozalo, para hablar del Atlético de Madrid. Incluso sentamos aquí un poquito metafóricamente hablando a Diego Pablo Simeone en nuestro diván, porque ya no era solo el Atleti, sino era también el Cholo. Sensaciones complicadas. Mesa chica. Sí, sensaciones de esto no va a ningún sitio y no es lo que esperábamos después de un mercado ambicioso. En ese momento, el Atlético de Madrid venía de perder en el Benito Villamarín en un partido de verdad tétrico. El 1-0 no hace justicia a lo que se vio en ese partido. Después de esa derrota se quedaba a 10 puntos en Liga del Fútbol Club Barcelona y en Champions tan solo sumaba 3 de 9. La situación era muy delicada. Es verdad que Simeone decía, tranquilidad, vamos a nuestro ritmo, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que la situación era muy delicada. Desde entonces, de nada, Atlético de Madrid, porque evidentemente hicimos un poquito de contragafe. El Atleti lleva 10 victorias consecutivas, pero lo importante, chicos, y lo que queremos analizar hoy aquí en esta pizarra de Quintana es lo que hay detrás de estas 10 victorias, porque el Atlético no ha seguido jugando a lo mismo que antes, simplemente ha jugado mejor y ha obtenido mejores resultados. No, han cambiado muchísimas cosas, algunas de ellas de los futbolistas, la mayoría de Diego Pablo Simeone, y es lo que vamos a analizar en este momento. Para empezar, para arrancar, Adri Nahuel, dejadme un titular de estos 10 partidos, de todos estos cambios, un titular así periodístico, un poquito de clickbait. Inesperada resurrección del Atlético de Madrid. El Atleti vuelve a ser el Atleti cuando lo dábamos por muerto. Bien, os he pedido, además de este titular, me ha gustado el de Adri también, os he pedido para comenzar, que me hagáis un... Sí, me estoy desviando. Es que estoy viendo aquí el Chelsea y me pierdo. Que me hagáis un top 5 de cosas que ha cambiado el Atlético de Madrid en estos 10 partidos. No tanto a la hora de enumerar 5, que es bastante fácil, sino de ordenarlas por su importancia, ¿vale? De menos a más. Empezamos contigo, Adri. Sé que las mayorías están conectadas, sí, ¿vale? Sí. Es muy complicado separar el grano de la paja. Pero bueno, vamos a intentarlo para entender o para al menos dar nuestra visión sobre qué es lo más importante que ha cambiado en orden jerárquico. Venga, del 5 al 1, sí. Empezando por la quinta. El regreso al 4-4-2. El regreso al sistema en el que de verdad cree Diego Pablo Simeone. Creo que el 3-5-2 ya está amortizadísimo y el paso al 4-4-2 me parece importante. La cuarta, conectada con la quinta, vuelve a ser un equipo activo, con y sin balón, vuelve a ser un equipo intenso, incómodo, y creo que esto habla bien de la concentración que vuelven a tener los futbolistas sobre el césped para no dejarse dominar, sino intentar marcar siempre el ritmo del partido. La tercera, un nombre propio, Jan Oblak. Creo que vuelve a ser un partero decisivo. Fue clave en París y en Mallorca, que son las 2 victorias que dan pie a esta resurrección del Atlético de Madrid. La segunda, otros 2 nombres propios que creo que van de la mano. Julián Álvarez en modo crack. Creo que está teniendo más impacto en los goles que en el juego, pero por eso es el crack. Y Antoine Griezmann, que viene de marcar varios partidos importantes. La remontada ante el Sevilla, creo que lleva la firma de Antoine. Y la primera, que me parece la más importante de todas, Simeone se ha atrevido a tomar decisiones trascendentales para cambiar el rumbo. Y la más importante me parece la suplencia de Koke. ¿Nahuel? Yo las tengo ordenadas un poco diferentes. No, a ver. Para Adri la más importante... vale, que sí, ordenadas, ¿no? Como tú quieras, pero por eso 5 al 1. Vale, que creía que me ibas a decir, no, la primera, la segunda, luego la cuarta. No. Para mí, la menos importante de las 5 es asentar una pareja de centrales. Había muy poco nivel. Es cierto que el Lenglet, la sensación es que no va a asentarse como titular, pero creo que mejora mucho lo que venía dando el Atlético de Madrid ahí. Luego la cuarta para mí es la efectividad arriba, un poco lo que comentaba Adri de Julián y Griezmann, pero la contundencia, ¿no? Que decía siempre Simeone. Sí. He puesto la contundencia arriba, pero bueno, al final te hablo primero de la de abajo, luego la de arriba. Sí. Creo que el equipo está sacando mucho mejor el balón y yo ahí meto lo de Barrios. Va un poco también enraizado con el Barrios por Koke, que es la decisión más dolorosa que seguramente ha tenido que tomar Simeone. Para mí la vuelta al 4-4-2 es la segunda más importante. Me parece que simplifica el discurso en un momento de muchísimas dudas para el Atlético de Madrid y creo que es una decisión muy valiente, que daba la sensación
de que el 3-5-2 era algo que le venía impostado a Simeone porque no se terminaba de fiar de la capacidad defensiva del equipo. Fíjate que yo pienso que lo valiente era mantener el sistema de 3 centrales porque veía que no funcionaba. O sea, pero bueno, sí, te entiendo. Y yo creo que para mí el pilar básico es el tema de la intensidad, que creo que a partir de ahí se empiezan a entender lo demás. Tenía sobre todo el Atlético de Madrid un problema actitudinal. Hemos escuchado tanto a Coque como a Simeone hablar en público y ser muy críticos a este respecto. Simeone directamente hablaba de la figura de Rodrigo de Paul, que le ha cambiado la vida en estos 10 partidos, y creo que también enraiza mucho con la presencia de Giuliano Simeone en los 11 titulares. Total. Mira, yo tengo mucho de eso precisamente, Nahuel, solo que he dividido en partes, porque para mí la quinta cosa más importante es esa mentalidad de, sobre todo lo he definido yo, de ir hacia adelante en todo momento. No solo de inicio, sino incluso cuando marcas un gol, de seguir yendo hacia adelante. La cuarta me parece la vuelta al 4-4-2, porque me parece más importante el tema de los nombres que el tema del esquema en concreto. La tercera, la explosión de Julián Álvarez en el frente del ataque. Creo que Julián le da, bueno, lo que esperábamos que le diese cuando lo ficha, pero que es más caro de lo que pagó el Atlético de Madrid. Si es que a mí lo de Julián me parece un chollo. Es verdad que no había comenzado del todo bien, pero tampoco aquí hemos dudado de lo que podía aportar Julián, sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Porque Nahuel quizás dudaba un poquito más en el corto, pero no en el largo plazo. O sea, yo dudaba sobre todo de que el equipo pudiera asentar. Por eso. No dudabas del jugador en sí. La segunda, lo has dicho, aunque la has integrado dentro de una, para mí merece protagonismo, la entrada de Giuliano Simeone. Giuliano Simeone creo que es volver a las fuentes originales. Es como el Antiguo Testamento. Es el regreso al cholismo. Y me parece tremendamente simbólico, y que no es un tema menor, que es que sea Giuliano Simeone. O sea, en vez de jugar en contra, creo que esto también hace un mensaje muy potente. Yo creo que necesitaba futbolistas que predicasen con el ejemplo, y ha encontrado uno muy cercano, su propio hijo. Me parece de verdad una metáfora que, claro, aquí la gente puede entender mal, pero que a mí me parece bellísima. Enlazando con esta, era importante que el día que entrara Giuliano Simeone, el Atleti sacara estos resultados. Yo creo que ahora es una decisión totalmente legitimada. Creo que en ese vestuario de puertas para adentro nunca se ha cuestionado que Simeone ponga a su hijo. Pero de puertas hacia afuera hay mucho cínico en esta profesión, y mucho crítico con pocos argumentos. Y la más importante, que va en la línea de lo que tú también habías dicho, mientras marca el Chelsea el primer gol ante el Astana, apuesta, mira, lo celebramos, apuesta por el equipo más físico, enérgico y ganador de duelos. Porque insisto que para mí la elección de los perfiles es muy importante. De hecho, quiero plantear todos estos cambios y analizarlos un poquito más en profundidad una vez hemos ido mencionando nuestro orden. Creo que se ha parecido más el de Nahuel al mío, pero al final más o menos hemos comentado lo mismo. La quinta y la cuarta vuestras son iguales. Ah, sí, pues mira. Y la segunda de Adri es la tercera tuya. Quiero decir, por eso me hacía gracia un poquito el orden, porque digo, ya está. Vale, si quieres diferir del resto y ser especial, Nahuel, tú mismo. Es verdad que en lo de que Julián no iba a funcionar esta temporada no te quisimos seguir, y es verdad que el siamesismo se dio la mano. El caso... Sí que hablamos de Giuliano, ¿eh? Que para mí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, dilo todo. Totalmente. Los cambios en la pizarra, para mí, todo el tema del 4-4-2, de la salida de balón que ha dicho Nahuel, del ir más arriba a apretar, creo que viene determinada por la elección de las piezas. Para mí lo más valiente que ha hecho Diego Pablo Simeone no es el regreso al 4-4-2, que creo que, honestamente, es que el fútbol no le estaba dando otra opción. Porque el esquema ya estaba... Es que ese limón ya no daba una gotita de limón, evidentemente. No salía nada. No salía nada. No había limones para hacer limonada, Miguel. Exactamente. El caso es que sí que es muy valiente a la hora de elegir las piezas del once. Es un once muy diferente al que había arrancado la temporada. Creo que Simeone no podía hacer lo que ahora mismo está haciendo. O sea, el equipo no podía ser el que ahora está siendo con los 11 jugadores de septiembre. No podía serlo con Coque, no podía serlo con la indefinición en la doble punta, que no sabíamos exactamente quién era el titular, no podía serlo con Samu Lino en el carril izquierdo, no podía serlo con la versión Aguá en Nahuel Molina, aunque luego mejoró, no podía serlo sin ubicar a un perfil como Giuliano Simeone en banda derecha. Creo que los nombres son más importantes que el esquema, casi siempre lo es, pero porque son los que están haciendo bueno el esquema. O sea, por ejemplo, al final, el regreso al 4-4-2, lo que está haciendo per se es meter a un futbolista que, aunque sea delantero de formación, se está comportando como un centrocampista en muchos momentos, que es el tema de Giuliano Simeone. O sea, antes jugabas con 3 centrales, ahora juegas con 2, y lo que ganas es a un combo centrocampista-atacante, ¿vale? Como podía ser Arda
muy diferente evidentemente a Juliano Simeone, y eso te está dando un trabajo, un sacrificio, un ganar metros, un orden, un equilibrio brutal. El 4-4-2 es muy ortodoxo con Gallagher en un sitio y Juliano en otro, porque es verdad que en ataque se parece más a un 4-3-3, pero en defensa tienes a futbolistas trabajando su zona. Y tienes un reparto espacial muy lógico, porque muchas veces veíamos a Julián en algún partido de comienzo de temporada tener que cerrar la banda izquierda y dices, a ver, te puedo hacer ese trabajo 1, 2, 3 jugadas, pero a la cuarta se le van a colar por ahí. Sí, y que la línea de 3 centrales no le permitía al Atlético de Madrid defender mejor, porque no era un equipo más fiable atrás. Ni apretar más arriba. Ni salir desde atrás con más ventajas. Que la temporada pasada, o hasta la temporada pasada, en ese perfil izquierdo estaba Mario Hermoso, que igual necesitaba estar un poquito más protegido para soltarse, llegar arriba y empezar a generar casi como un segundo mediocentro en la construcción. Ahora que ya no lo tienes, son 3 centrales, cuando el Atlético jugaba así de esta forma esta temporada, que se pasaban el balón entre ellos, pero que no le daban ninguna ventaja y le estaban quitando un futbolista más por delante del balón. Le ha costado al Atlético de Madrid aprender a vivir sin Mario Hermoso, que es un futbolista que condicionaba mucho la salida de balón. Además, siendo una línea de 5 atrás o de 3 y 2 carrileros, era un futbolista que sí que hacía por saltar, que sí que cuando veía un delantero de espalda saltaba mucho. En ataque posicional a veces jugaba como segundo pivote. Claro, entonces ese perfil de central no lo tenía el Atlético de Madrid y por ahí yo estoy de acuerdo con Adri. Pierde sentido el tener 3 centrales. Para mí la clave es que ha elegido las piezas más intensas, enérgicas, ganadoras de duelos. Digo, Pablo Simeone. O sea, es Juliano Simeone, pero también es Barrios más de Paul, iba a decir, no, el Gallagher. Conor Gallagher en el perfil izquierdo. Es Julián y Griezmann, pero bueno, eso ya come un poquito aparte. Y mismamente es Llorente y Galán en los carriles. Son futbolistas que van mejor hacia adelante que hacia atrás. Son futbolistas que a campo abierto se manejan muy bien. Son jugadores de mucho ritmo, capaces de repetir esfuerzos. Marca el segundo Marc Guiu, por cierto. No sé si a Marc Guiu o Pedro Neto. Ah, sí. Vale, pues salía en pantalla Marc Guiu. Es que se peinan todos igual hoy en día. Nadie arriesga. Bueno, volvería a decir, lo tuyo es como el 4-4 de Simeone, no es arriesgar. Era la única decisión que podías tomar. Bueno, alguna otra hay siempre, Miguel. Y más cerquita que en Kazajistán. El caso es que ya no sé ni lo que te iba a decir. Hablabas de jugadores ganadores de duelos. Recuerda siempre a Alberto Yogo, que Javi Galán, ese primer Javi Galán que despunta muchísimo con el Huesca, era uno de los jugadores que más duelos ganaba, ¿no? Y es gol de Marc Guiu, es que lo celebraban los dos, por eso. Porque el otro es la asistencia. Bueno, es que no es la primera vez que te la juegas con un goleador que no es, ¿eh? Bueno, lleva su programa de bajo riesgo. Está entrado. Sí, está entrado. Yo dejaría de tirarme triples. Bueno, mientras entren. Bueno, el caso, que también Javi Galán, a pesar de que es un futbolista que daba la sensación de que no le entraba por el ojo a Simeone en un primer momento, era una apuesta clara por, oye, necesito jugadores que ganen esos duelos, porque el caso de Reinildo, el caso de Lino, el caso de Riquelme, en ese momento de temporada no se los estaba ganando. Sí, total. Al final son dos jugadores que le dan mucho vuelo por los costados, que esto enlaza también con la posición de Juliano por delante como ese futbolista, oye, que cree en las jugadas más que nadie. El caso, por ejemplo, del partido ante el Leganés, que llega hasta la línea de fondo para ese centro. Muchas jugadas. Claro, son acciones que llevan a predicar un poquito con el ejemplo, claro, ¿no? Si pones al hijo, pero es que el hijo se está poniendo solo en el 11 titular y está rendiendo muy bien. Si somos fieles al orden cronológico, tú has hablado de Jan Oblak, que también me parece muy importante, porque si en esas victorias en París y en Mallorca, igual el equipo no estaría funcionando de la misma manera, no se hubiese soltado, ¿no? Además que son partidos con planes muy distintos a los que hemos visto ante el Valladolid y Sevilla. Estamos analizando sobre todo al último Atlético de Madrid, porque en ese momento muchas piezas no estaban, ¿no? Pero claro, si en esas 2 victorias, vete tú a saber qué hubiese pasado, si Simeone hubiese tomado la misma decisión y tal. Pero permíteme, pero antes de Jan Oblak, el que aparece en escena es Juliano Simeone. Primero como lateral o carrilero derecho, luego como extremo, porque cambia el esquema en ese proceso. Pero, de verdad, es que su importancia en la temporada del Atlético de Madrid creo que es mayor incluso que la que se está comentando. Es que es el ejemplo de futbolista que decíamos que el Atlético ahí llevaba mucho tiempo sin fichar. Esto es un fichaje de aquella manera porque viene de la cantera de River y evidentemente en parte viene, supongo, porque es el hijo, ¿no? Igual si fuese otro cantera de River no hubiese fijado. Pero en verano, cuando estaba todo apalabrado para que volviera a la vez, para que pudiera vivir una temporada entera, pero apalabradísimo. Muy apalabradísimo. De hecho, el Alavés ya contaba mucho con Juliano. Y vete tú a saber si Luis García Plaza no seguiría siendo entrenador del glorioso con Juliano. Justo. El caso es que el Atlético de Madrid, y sobre todo mediante el Cholo Simeone, decide, oye, vamos a cortar esto porque lo necesito. Yo llevo dando la tabarra años con que no entiendo que Marc Cucurella no haya fichado por el Atlético de Madrid.
Y yo lo que pensaba que podía hacer Marc Cucurella es lo que está haciendo Giuliano Simeone. Esa capacidad para presionar, para ser agresivo, para ir. No se pide que Giuliano en un 1 para 1 se vaya. De hecho, quizás uno de los problemas que tiene este esquema es que le falta regate al Atlético de Madrid, porque el regateador que le quedaba, Samulino, ha pasado al banquillo. Pero al final te gana una serie de balones, te gana una serie de metros. El Atlético de Madrid está jugando mucho más arriba. Está siendo mucho más agresivo, sobre todo en los reinicios. Está pudiendo atacar de manera mucho más directa. De repente puede contragolpear, que era algo que el Atlético de Madrid llevaba tiempo sin hacer. Sí. Porque con el Morata Griezmann no daba, y con el Atlético de Madrid defendiendo tan atrás y con un centro del campo bastante diésel, no daba. Ahora tiene auténticas balas al espacio. Que si Conor Gallagher te conduce un balón, que si Giuliano te gana un balón al que no va nadie. Julián y Griezmann, sí. Evidentemente ahí son jugadores muy dinámicos y muy móviles. Y tienes a un Marcos Llorente, que lleva 4 asistencias en Champions, máximo asistente de la Champions, junto a otros futbolistas. Que es un avión. Que es un avión, evidentemente. Sí. Es un avión en ese costado derecho. Esto es así. Y con un doble pivote, donde no hay un mediocentro defensivo puro que sea el que corte el ritmo del equipo rival, sino que es un Barrios, Rodrigo de Paul, que está funcionando a la maravilla, donde Barrios, cuando no está Coque, se encarga él de organizar el juego, y de Paul, lo vemos en esa versión, que a de Paul le gusta mucho, de, oye, fluir un poquito, llegar arriba, asomarse al balcón del área y marcar la diferencia a través del pase, y cuando entra Coque en el campo, Barrios pasa a tener el rol de Rodrigo de Paul precisamente para jugar más cerca de la frontal. Me parece muy interesante. Aunque es cierto que el equipo no es redondo, es el momento que le corren bastante al espacio, y venimos justo de 2 partidos frente al Sevilla y frente a Slovan de Bratislava. Este es un punto que quiero tocar luego, porque es la grieta que le puede impedir al Atlético de Madrid ir tan arriba como creo que quiere. Pero vamos, por ir a lo positivo, si con balón te dan todo esto, al Atlético de Madrid le va a compensar siempre. Es que hay un tema que no me parece menor y que no se ha comentado demasiado. Insistíamos aquí mucho en la pizarra, Nahuel, de que Simeone estaba muy nervioso. En el sentido de... Pero ya nervioso como los últimos años. En el sentido de muchos cambios en el 11, cambios en el minuto 45, cambiaba... De apretar todas las teclas. En el 45 cambiaba de esquema y en el 52 había vuelta al anterior. Simeone ha ganado muchos partidos así, pero mi sensación es que el equipo no se podía asentar. Y aquí comentamos el día después del Sparta de Praga, que es el primer partido donde nace el nuevo Atlético de Madrid, de, ostras, a ver si repite fórmula, ¿no? Porque se había dejado a Griezmann en el banquillo, que entró Griezmann por Sorloth sin cambiar demasiado, pero a ver también qué pasa con Coque, qué pasa con el tema de Javi Galán, si no vuelve a los 3 centrales. Pues Simeone ha insistido en ello. Y esto me parece muy importante, porque hacía mucho tiempo que Simeone no insistía en un 11 y que no insistía en una idea. Esto para mí demuestra que Simeone ha encontrado el camino, que él mismo cree en él, porque creo que no creía en los otros que había ido planteando durante la temporada. Sí, totalmente. Yo creo que lo he visto muy a las claras, a pesar de, como dice Adri, que las primeras victorias tienen más de oportunismo, de efectividad, que no tanto de buen juego. El buen juego ha llegado de una manera posterior. De hecho, es que empieza, por ejemplo, en 4-4-2 contra el Betis, en ese partido que, vamos, yo es el peor partido que le he visto al Atlético de Madrid en años. Por eso te digo que el esquema es una herramienta, pero que al final es los jugadores, la actitud y evidentemente las relaciones entre futbolistas. Claro. Coque de Paul están funcionando muy... Oye, Coque de Paul, perdón. Barrios de Paul están funcionando muy bien porque, como dice, no sé quién decía, el mediocentro defensivo, no se pisan, pero cada uno asume un rol. Julián Griezmann en el Villamarín, por ejemplo, sale con Coque Gallagher en el doble pivote con de Paul en la banda derecha. Es una de las alternativas que probó dentro de estos cambios. Otra conexión que me parece muy potente, el Llorente Giuliano. Fíjate que son jugadores que podrían sonar redundantes, ¿vale? Porque muchas veces creemos que en el fútbol es mejor juntar, como en el doble pivote clásico, ¿no? El mediocentro destructor y el mediocentro o interior creativo, ¿no? Creo que el fútbol muchas veces nos ha demostrado que a veces 2 tíos que hablen el mismo idioma pero sean inteligentes se pueden repartir espacios y causar todavía más daño. Creo que es lo que pasa. Ahora mismo el Atlético de Madrid es un equipo que crece constantemente por banda derecha y consigue situar en la zona donde más determinante es a Marcos Llorente, que es en línea de fondo. De hecho, para mí, la mejora de Rodrigo de Paul tiene que ver con que tienes en banda derecha un martillo hidráulico. O sea, tienes a Giuliano y a Llorente causando caos. Son agentes del caos, son el Joker. Y el que se aprovecha de todo eso es Rodrigo de Paul, que se queda un poquito por atrás en el interior derecho, con un montón de tiempo y espacio para decidir. Y Rodrigo de Paul, aparte de que él se ha conectado, y esto ya no sé si es una cosa individual o si es una cosa del Cholo, pero bueno, ha decidido jugar todos los partidos. Aparte de eso, es un jugador que siempre ha brillado en el último pase. En distribución no, pero en el último pase tiene mucha calidad. Ahí muy bueno. Es donde marca la diferencia. Ha dejado grandes pases ya esta temporada, grandes asistencias para sus compañeros, que además, por delante de él,
ya no solo tiene que mirar a los costados, que por delante corre Julián y entre medias está Griezmann, que son dos futbolistas que le facilitan también mucho la vida a De Paul en su rol de pasador. Sí, ya cuando ves a De Paul que mete la asistencia picadita, que la frecuenta marca de la casa. Sí, se está gustando, está cómodo, está tranquilo en el partido. Al final, no olvidemos que Rodrigo De Paul no deja de ser un 10, muy 10, antes de su etapa en Udinese. Él llega a Europa de esa manera en el Valencia y luego es cierto que esa capacidad física, sobre todo esa ida y vuelta, le permite jugar un poquito más abajo y llegar al Atlético de Madrid de esa manera. Desde luego que así es. Estos cambios, a su vez, han permitido una cosa que yo creo que también se podía de la otra manera, ¿no? Pero al final, el tener un once ya muy asentado está permitiendo que el Atlético de Madrid en el banquillo haya dejado piezas que pueden ser de mucho valor para cambiar encuentros. Insisto, creo que hicieses como hicieses el 11, esto lo ibas a encontrar, porque no sé si es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid, pero sí que me parece una plantilla rica en perfiles. Sí que me lo parece. ¿Faltaría un lateral izquierdo al uso para una defensa de 4? Puede ser. ¿Falta un central porque Joel Lenglet, ahora vamos a hablar de ello, no creo mucho? Puede ser también. Pero es rica en perfiles de centro del campo en adelante. Y al final, ahora mismo, en la mayoría de partidos, con este 11, bueno, en la mayoría no, en todos, tienes para, en la segunda parte, meter a Koke, meter a Lino, meter a Correa, que es un super sub, que dicen en Inglaterra, y meter a Sorloth. Ostras, es que tienes muchas opciones para cambiar el partido. Y recordemos el dato, el Atlético de Madrid ha ganado 12 puntos después de haber ido por detrás en el marcador en Liga y ha marcado 13 goles desde el minuto 75. Es que el Atlético gana muchos partidos de esta manera. Sí, es verdad que hay el quinto que está faltando para cerrar los 5 cambios de los partidos, es Riquelme. Sí. Creo que es el que no está aprovechando, el que no se está enganchando a la dinámica del Atlético de Madrid y no está llegando. Pero es verdad que los otros 4, Koke, Lino, Correa y Sorloth, son 4 futbolistas, Nahuel, que te permiten cambiar muchas cosas en función del escenario para en el centro del campo, la banda o la delantera. Sí, pero hay un tema importante y es que a mí me gustan mucho como revulsivos, pero me da la sensación de que el 11 titular del Atlético de Madrid ya casi nos lo sabemos de memoria y que el Cholo le está intentando dar mucho recorrido. Rotó muy poco contra el Slovan de Bratislava en un partido que parecía que era propicio para ello. Entonces, o el Atlético de Madrid empieza a resolver los partidos un poquito antes, como el día del Esparta de Praga, como el día del Valladolid, o yo creo que el desgaste va a acabar apareciendo en esta plantilla a pesar de que, sobre todo Koke, pero también Griezmann, tengan menos carga de minutos esta temporada respecto a la anterior. La duda, la grieta, lo que creo que le puede complicar al Atlético de Madrid asentar esto en partidos de más exigencia, porque también hay que decir una cosa, estos últimos partidos no han sido súper exigentes. Esparta de Praga, o sea, estamos hablando del nuevo Atlético de Madrid, ¿no? Que vive un proceso de 10 partidos, pero como decís, o como decimos, nace después de ese parón de selecciones al que se va muy bien, con 2 partidos ante Paris Saint-Germain y Mallorca, que muestran una forma de competir que el Atlético de Madrid puede activar en cualquier momento y situación, pero que no debe ser el día a día, ¿vale? A partir de ahí es Esparta de Praga, que fue un descalzaperros, Real Valladolid, que ya le hubiese gustado ser un descalzaperros porque fue algo peor, Sevilla, que jugó su mejor para mí partido de temporada y esta victoria sí que tiene mucho mérito, pero que es verdad que se gana a partir de los cambios en un momento de descontrol, ¿vale? Y el partido ante el Slovan, que como hemos dicho al principio, bueno, pocas lecturas podemos sacar. En 10 días se visita Montjuic. Yo creo que no vamos a ver a este nuevo Atlético de Madrid y que vamos a ver un poco al Atlético de Madrid más de repliegue y demás en el que vimos en Solmos o en el Parque de los Príncipes. Sí. ¿Y por qué creo esto? Permíteme, Nahuel, que sea al tema que voy. Porque creo que no puedes ir tan arriba como quiere Gallagher, como quiere De Paul, como quiere Barrios, como quiere Julián, como necesitan los carrileros o los laterales, que son muy buenos yendo hacia adelante, pero que pueden sufrir hacia atrás. No pueden ir porque los 2 centrales no pueden sostener al equipo. O sea, el Atlético de Madrid no puede ser corto, que es lo que tú quieres cuando estás defendiendo, que no haya espacio entre líneas, porque los centrales, y lo vimos ante el Sevilla y ante el Slovan, cada vez que el rival sale, reculan. Es todo lo contrario al Cubarsí Íñigo. Es todo lo contrario, pues mismamente, al Rudiger, yo qué sé, Tchouaméni o Rudiger Asensio. Independientemente de si luego defienden mejor o peor. La clave es qué pasa cuando el rival sale. Jiménez y Lenglet van para detrás. Y luego cuando están atrás, Lenglet y Javi Galán, para mí son una debilidad en ese sector. Creo que la única solución es que regrese ya Robin Lenormand y que esté al muy buen nivel. Porque sí que creo, Nahuel, que con Robin Lenormand esa pareja de centrales puede sostener al equipo estando mucho en campo contrario. A ver, todos vemos a Lenormand de titular. Yo creo que es una obviedad. Ahora bien, es que esta película la vimos muy parecida al año pasado y justo fue el partido de Montjuic el que te dice... O sea, no confías. Después de esto no confías. No. Yo lo que te digo es que si se da ese escenario que dices tú, sería una gran decepción. El año pasado el Atlético de Madrid llegó en un muy buen momento de forma, en un momento muy similar también de la temporada del partido de Montjuic, donde parecía que le podía meter mano al Barça. Un Barça llegaba con muchas dudas y lo que vimos fue una involución del Atlético de Madrid
Madrid. Yo espero ver una versión muy parecida a la de estos últimos partidos. Siendo una posibilidad, y yo también tengo ese miedo, ¿no crees, Nahuel, que eso lo hizo Simeone? Porque es que Simeone ha sido el primero que no ha confiado del todo en su equipo en estos... Con motivo, no es una crítica. Digo que no confiaba en el Atlético de Madrid. Porque claro, no confiaba en el Atlético de Madrid que le mete 6 en casa al Celtic, por ejemplo, el año pasado en la fase de grupos. Bueno, es que esto, sostenerlo contra el Barça igual me va a costar. Yo creo que sin Lenormand... este Barça está bastante mejor que el Barça del año pasado. Yo creo que sin Lenormand no puedes plantear ese tipo de partido, pero creo que con Lenormand... Creo que se ha difuminado tanto el recuerdo de lo que fue el Barcelona, por ejemplo, en 2014 o en 2016, o cuando elimina otro año al Barça en Champions, que no sé qué año es exactamente, creo que es posterior. Pero bueno, el Atlético de Madrid elimina 2 veces al Barça de Messi en Champions. Eso es una barbaridad. Nos olvidamos de cómo le elimina. Primero, en el Camp Nou no es solo repliegue, tiene fases de bloque medio y de presión, sobre todo en reinicios, y en el Metropolitano no, en el Calderón sí. Los primeros tramos eran de locura, como pasó ante el Bayern. Luego en el Allianz fue repliegue intenso, pero el primer tramo en la ida fue de acoso y derribo. Cuando casi remonta al Real Madrid en ese último partido de Champions, siendo un equipo muy menor al Real Madrid, porque ese año era muy menor al Real Madrid, lo hace de ir hacia adelante. ¿Qué pasa? Fue la noche del famoso gol de Benzema, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Que esos partidos, igual faltaba en alguno un central, pero esos partidos te los sostenían Diego Godín y Joao Miranda. Pero ahora mismo Jiménez y Lenglet no te lo pueden sostener, porque de hecho es el defecto de Jiménez, y yo creo que ese defecto de Jiménez pesa mucho cuando está con Lenglet. Si está con Robin Lenormand, creo de verdad que Robin puede enjuagarlo y que el Atlético de Madrid sea corto, pero jugando más arriba. No que sea corto jugando en campo propio, porque creo que aunque tiene ahora un mejor contragolpe, porque tiene perfiles con más capacidad para salir, ese Atlético de Madrid creo que no es tan competitivo como el que puede ir arriba a incomodar. Porque una de las cosas que no hemos dicho, y que al final es la consecuencia de todo esto que estamos analizando, es que el Atlético de Madrid vuelve a ser incómodo. Totalmente cierto. Creo que el partido al que te refieres es unos cuartos de final, partido de vuelta en el Calderón. 1-0 gana Atlético con un gol de Coque en el minuto 5. Y creo recordar que ahí tiene 2 palos Atlético de Madrid nada más empezar el partido. ¿Qué año es? 2014. Sí, ese es uno, pero no sé si el otro es 2016 o 2017, porque ya me pierdo. Para mí el 2014 fue insuperable, sí. aquel partido ante el Barça en el arranque. A lo que iba a ir, yo creo que con Robin y Lenormand, el Atlético de Madrid es verdad que va a poder seguir yendo arriba en más partidos de más nivel, pero tengo la sensación de que cuando lleguen esos partidos, empezando por el de Montjuic, esté o no Lenormand, que parece que no va a estar, pero bueno, si estuviese Lenormand, creo que Simeone volvería a echar el equipo atrás. Y en la retransmisión del partido contra el Slovan de Bratislava hablábamos de la importancia de ese partido contra el Barça, porque luego todo lo demás que hay, hasta el partido del Bayer Leverkusen, son partidos donde el Atlético de Madrid podría darle continuidad a esta racha. Tiene por delante el partido del Getafe, por detrás tiene la Copa del Rey contra el Marbella, tiene un partido en casa contra Osasuna, tiene una visita a Butarque, y ya el 21 de enero nos plantamos en el partido frente al Bayer Leverkusen. Todo lo que pueda estirar esta racha del Atlético de Madrid le va a servir para que nos lo creamos de verdad, para que pensemos que es un equipo que puede estar enganchado a la liga hasta las últimas consecuencias y plantarse en la jornada 7 de Champions con posibilidades todavía abiertas de meterse en el top 8. Yo creo que pase lo que pase, y decía lo que decía Simeone en Montjuic, creo que ya ha sentado una base de futbolistas que ya ha encontrado un 11 donde, oye, puede salir en un momento puntual de Paul y entrar Coque, o yo a Escabarre no lo sacaba ni muerto. Entrar Reinildo en vez de Javi Galán, porque a ver qué hace el Atlético de Madrid ante Lamine Yamal. Hombre, yo no tendría muchas dudas aquí. O sea, el nivel de Reinildo... Secuestrarlo, ¿no? Hombre, a Lamine... Sí. Bueno, claro, es menor, te puedes meter en un lío si lo secuestras. Sí, justo. Bueno, si secuestras a un adulto también. También te digo que Lamine tiene esto de Michael Jordan, que se come la pizza en mal estado y le da igual. O sea... Exactamente, le falta un flu game, ¿no? Sí, que hizo Michael Jordan. Yo creo que a lo que iba, que independientemente de eso, ya tenemos al Atlético de Madrid. Es que sí, pero aquel partido de Montjuic la temporada pasada... Le hizo daño. Le hizo mucho daño. Cambia una dinámica del Atlético de Madrid. Luego llega en Año Nuevo la derrota en Montilivi con aquellos 3 goles de Morata. Claro, pero ahí quizás lo que hay que pedir... A ver, ¿en qué posición estamos para pedirle nada a Simeone? Pero que si hagas lo que hagas, si te recibes un golpe... Creo que hay motivos para creer en ello. Claro, pero es que el Atlético de Madrid ha demostrado ser un equipo ciclotímico, que creo que por eso no nos lo terminamos de creer. Si veo un Atlético de Madrid reconocible en Montjuic, diré, ahora sí. Pero le falta, yo creo, ese gran reto después de una racha que es intachable, que es inmaculada.
Y se le viene atascando mucho. Esas visitas al Barça se le vienen atascando mucho. Yo tengo la duda, ¿eh? Yo creo que no vamos a ver esta versión que venimos viendo reciente del Atlético de Madrid. Yo creo que tampoco, ¿eh? Pero creo que aún así vamos a ver un 11 parecido, que va a ser reconocible, va a ser competitivo. Luego si ganas o pierdes, pues a veces depende de si Lamine te la cuela por la escuadra o si quien la cuela por la escuadra es Julián. Pero es que lo que vimos el año pasado fue un equipo que defendió, que fue atrás, paná. Sí. Porque no defendió. O sea, porque no jugó. Ahí me creía yo el Atlético de Madrid para ganar la Liga, Miguel. Que se te gusta reflotarlo también. Y sí. que mis amigos colchoneros no lo recuerdan. Solo se acuerdan de lo de Julián. No, recordemos que en ese momento era Morata, Pichichi y el Atlético de Madrid. Cierto. Campeón de Liga. A ver, hiciste si Morata hubiera sido Pichichi, no, claro. Eso es otro gallo cantaría, Miguel. Eso es verdad. Pero yo lo que voy es que decía lo que decida, que creo que está justificado por esto que decía de Lenglet y de Galán y tal. La resurrección es real. Claro. Sí. Y sobre todo que confíes en ello. Porque yo creo que lo que ha demostrado el Atlético de Madrid en estos 10 partidos es que es un Atlético de Madrid que puede competir. Cosa que a veces incluso negaban aficionados del Atlético de Madrid. Que a veces cuando nosotros achuchamos, bueno, pero no se trata de ganar la Liga. Se trata de pedirle a Diego Pablo Simeone lo que sabemos que Diego Pablo Simeone puede hacer. Y de pedirle a la plantilla lo que creemos que puede hacer. Aquí sí que es creer. Pero que al final con los fichajes está demostrando que puede exactamente hacer. Competir en Champions y competir en Liga. Luego lo de ganar muchas veces depende de otros factores.